Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que sigan acompañándonos en esta hermosa tarde. Hemos estado estudiando una serie llamada Punto de Quiebre. Hemos estado viendo en los mensajes anteriores las historias de Job y de Jonás, que creo que todos hemos aprendido grandes cosas a través de esas dos predicaciones. El día de hoy, el mensaje se llama Punto de Quiebre de nuestro corazón. Cuando la Biblia habla sobre el corazón, no se refiere en sí al órgano que todos conocemos, que es este órgano que se encuentra en el centro de nuestro tórax, que tiene músculos, arterias, válvulas, venas. No se refiere exactamente a eso. El corazón para Dios es el asiento o donde reposan nuestras actitudes, emociones y nuestros pensamientos, nuestra inteligencia inclusive. Fíjense que en base a la condición de nuestro corazón van a ser las decisiones que tomemos nosotros en nuestra vida. Alfred Nobel, un químico e ingeniero sueco nacido en Estocolmo en el año de 1833, tras formarse en Rusia y Estados Unidos, regresó junto a su padre para ayudar en el negocio familiar que era la fabricación de explosivos. En 1864, una explosión de nitroglicerina desgraciadamente mataba a su hermano pequeño y a 4 personas más. A raíz de esta tragedia, Alfred se concentró en la tarea de poner a punto un método para manipular con seguridad la nitroglicerina. Para ella hizo una mezcla de explosivos, explosivo líquido con un material absorbente, consiguiendo un polvo que podía ser percutido e incluso quemado al aire libre sin que explotara. La mezcla resultante solo explotaba cuando se utilizaban detonadores eléctricos o químicos. Alfred había creado la dinamita. El uso de la dinamita hizo que muchas tareas pertenecientes al mundo de la construcción y la minería progresaran a una velocidad sin precedentes en la historia. Sin embargo, la dinamita también fue de gran utilidad en la fabricación de explosivos con la intención de matar a miles de personas. En 1888, cuando Alfred tenía aproximadamente 55 años, uno de sus hermanos falleció y un periódico francés publicó erróneamente un obituario, creyendo que el que había muerto era Alfred. Y escribieron esto en ese obituario: el mercader de la muerte ha muerto, quien se hizo rico encontrando formas de matar más rápidamente que antes a la gente. No cualquier persona tiene la oportunidad de ver su obituario, ciertamente, y ver de qué manera van a ser recordados. Así que esto puso tan triste a Alfred, se sintió tan decepcionado, llegó a un punto de quiebre en su corazón, que tomó una decisión. Dijo: no quiero ser recordado de esa manera. Así que el 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel escribió su testamento, donde legó la mayor parte de su fortuna, que era mucha, para crear una fundación que otorgara premios anuales entre aquellos que durante el año precedente hubieran realizado el mayor beneficio a la humanidad en el campo de la física, la química, la medicina y la fisiología, la literatura y la paz mundial. Y son los famosos premios Nobel o Nobel, que según dicen que la pronunciación correcta es Nobel. El corazón de Alfred hizo que tomara una decisión que cambió la manera en que la humanidad lo recordaría. Seguramente cuando tú escuchas el apellido Nobel o Nobel, no piensas en la dinamita, sino piensas en los premios, en esos galardones que reciben estas eminencias a nivel mundial. Las decisiones que tomamos como resultado de la condición de nuestro corazón pueden llegar a afectar inclusive a generaciones que nunca conoceremos en esta vida. Hoy te quiero hablar de 2 personajes de la Biblia que tuvieron vidas muy similares.
Ambos eran israelitas, se dedicaban a cuidar el ganado de la familia. Ambos eran bien parecidos, porque la escritura en su momento los menciona como guapos y bien parecidos. Ambos fueron ungidos como rey por el mismo profeta. Ambos reinaron por 40 años y ambos fueron confrontados por Dios cuando sus corazones se alejaron de él. Ambos comenzaron reinando Israel de la mano de Dios, obteniendo muchos triunfos y victorias. Pero en algún momento su corazón comenzó a alejarse de Dios y terminaron tomando decisiones y pecados terribles. A pesar de que sus vidas fueron muy similares, como hasta aquí lo he comentado, tuvieron reacciones muy diferentes posterior a esta confrontación que Dios hizo por su pecado. Y solo uno de ellos llegó al punto de quiebre de su corazón, reconociendo su pecado, humillándose y suplicando al Señor que no lo arrojara de su presencia y que no quitara de él su bendición. Creo que ya sabes de quiénes estamos hablando. Estoy hablando del rey Saúl y del rey David. Comenzaremos hablando primeramente del rey Saúl. El rey Saúl, como la mayoría de ustedes deben de recordar, fue el primer rey de Israel. Fue escogido por Dios en aquel momento cuando el pueblo de Israel exigía un rey para ser como las otras naciones. Samuel fue el profeta que lo ungió como rey ante la misma incredulidad de Saúl, porque hay ciertas actitudes que nos describe la Biblia que nos hace pensar que Saúl tenía una baja autoestima y tenía muchas inseguridades. Sin embargo, estas mismas características de baja autoestima e inseguridades, como suele suceder muchas veces, lo llegaron a convertir en una persona ególatra y soberbia, alejándose su corazón del Señor. En cierta ocasión, y eso está escrito en 1 de Samuel, en el capítulo 13, Samuel desobedeció al Señor al ofrecer un sacrificio que le correspondía a Samuel. Estaban a punto de iniciar una guerra y Saúl se desesperó a esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio y él mismo lo ofreció, desobedeciendo las indicaciones. En esa ocasión fue reprendido por Dios a través de Samuel. Pero como que a él no le importó mucho. Su corazón no tocó fondo al saber por las palabras de Samuel que como consecuencia de esa desobediencia su reinado no iba a permanecer. No le importó mucho. Y te voy a decir por qué. Porque en otra ocasión, y eso está en 1 de Samuel 15, que ahorita vamos a dar lectura, así que ve abriendo tu Biblia en 1 de Samuel, en el capítulo 15, Saúl recibe la instrucción de ir a destruir por completo al pueblo de Amalek, un pueblo que en el pasado había afectado mucho a los israelitas. La indicación fue muy clara y precisa, que tenía que acabar con todos los habitantes, el ganado y sus pertenencias. Tenía que destruir totalmente a esa nación. Pero Saúl no obedece. Saúl decide perdonarle la vida a Agag, que era el rey, y traer el botín. O sea, el mejor ganado, las mejores vaquitas, algunas pertenencias, lo mejorcito que encontró. A pesar de que claramente había recibido la indicación de que no fuera así. Además, dice también ahí en ese capítulo, que posterior a esa batalla, Saúl se construyó un monumento en su honor por haber ganado esa batalla. Increíble. Así que Dios le habla al profeta Samuel y le dice que va a quitar al rey Saúl. De aquí parte una plática muy interesante entre Saúl y Samuel, ya que Saúl, fíjense,
pongan atención, ya no reconoce a Dios como su Dios, sino como el Dios de Samuel. Vamos a leerlo, ¿qué te parece? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 13 al 23. Voy a acercar mi Biblia para ver mejor. Dice así: cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces contesta Samuel, ¿qué es todo ese vahido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos, dice el Señor, al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, le dijo, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Fíjense este confrontamiento que hace el Señor a Saúl a través de Samuel. Pero fíjense la terquedad o el engaño en el que estaba Saúl, que él seguía diciendo, o la soberbia, que él había obedecido al Señor. ¿Sí lo notaron? No quería reconocer. Pensó tal vez que podía engañar al Señor o calmarlo al decir que el ganado y todo esto que había preservado era para ofrecerle sacrificio, ¿okay? Quiso como hacer un engaño ahí. Además, nuevamente se quiere quitar la culpa al decir que la culpa era de sus soldados porque ellos lo presionaron. Igual cuando había ofrecido el sacrificio en la historia previa, había ofrecido el sacrificio en lugar de Samuel, también quiso echarle la culpa al pueblo diciendo a sus soldados que ellos lo estaban presionando, ¿no? Entonces él quería echarle la culpa a alguien más. La obediencia parcial a una orden que fue muy clara es igual a desobediencia. Eso no es obediencia. Fíjense que la desobediencia es solamente un síntoma de la condición del corazón de Saúl. Era un corazón que ya estaba totalmente alejado de Dios, tan alejado que le decía tu Dios, ¿no?, a Samuel. Fíjense que muchas veces nuestros pecados son simplemente síntomas de la condición de nuestro corazón. El chisme, la mentira, las habladurías, el adulterio, fornicación, adicciones a drogas, alcohol, pornografía, son solamente síntomas
de un corazón que está alejado de Dios. Ahora veamos cuál fue la respuesta de Saúl ante esta confrontación tan clara. Dice en el versículo 24, dice, sé que he pecado. Déjeme leerlo. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú y aquel que es la gloria de Israel. No mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar. Atención en esto que dice Saúl. Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Qué increíble, ¿no? Lo que más le importaba a Saúl, hasta aquí, era el qué dirán del pueblo. Ok, entendí que ya no voy a ser rey, pero por favor, hónrame ahorita ante los demás, ¿no? Como tal vez no le importó tanto esa repercusión de su pecado. Lo que le importaba era lo que pensaban los demás, no lo que Dios estaba pensando de él. Fíjense que a Saúl no le importaba, más bien, la presencia de Dios en su vida ya no le importaba. A él le importaba el poder. En ocasiones vivimos situaciones difíciles en nuestras vidas como consecuencia de nuestras malas decisiones, definitivamente. Tal vez todos lo hemos vivido. Pero para que el Señor nos perdone, tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos significa no continuar con ese estilo de vida que nos estaba alejando de Dios y que nos ha llevado a tomar esas malas decisiones. Entonces, cuando nos damos cuenta que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, nos paramos en seco y decimos, no, es que yo no quiero dejar de hacer eso que estoy haciendo, ¿verdad? A veces no queremos dejar esa doble vida, no queremos parar de mentir, no queremos dejar de adulterar, no queremos tal vez renunciar a alguna posición social o algún cargo o algún puesto en nuestro trabajo que obtuvimos a través de actos corruptos, de mordidas, de mentiras. Nuestro ego y nuestra soberbia nos embrutece y no nos permite llegar a ese punto de quiebre de nuestro corazón. Para poder acercarnos delante de Dios, tenemos que hacerlo con un corazón humillado, donde no nos importe nuestra reputación, sino la honra al Señor. Mateo 5:3 dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Salmo 51:17 dice así: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Lo escribió David. Ahora quiero que hablemos de David, precisamente. Como ustedes recordarán, David fue el segundo rey de Israel, o sea, fue el rey que sucedió a Saúl. Hay una historia que tal vez todos conozcamos, que es la historia de David, Betsabé y Urías. Si ustedes recuerdan esa historia,
trata cuando David, por alguna razón, no fue a la guerra. Creemos que su corazón definitivamente ya estaba alejado de Dios en ese momento, porque ya no estaba cumpliendo con sus deberes como rey. Aquel rey que había conquistado tantas tierras a través de victorias que Dios le había dado, porque él tenía una relación muy íntima con el Señor. No sabemos exactamente en qué momento se empezó a alejar del Señor, pero queda claro que su corazón ya estaba distante cuando comienza esta historia, que está en 1 Samuel 11. Si ustedes recuerdan, David no había ido a la guerra y se estaba paseando en su alcoba, y de ahí él podía ver las casas, las habitaciones del pueblo. Y entonces ve a una mujer que se estaba bañando y le gustó. Era una mujer muy bella y la mandó traer. Supo que era una mujer casada, comprometida, que amaba a su esposo, que precisamente era soldado de su ejército. Y David abusó de su poder y tuvo relaciones sexuales con ella. Ahí yo también pienso qué tan alejado estaba el corazón de David, que empezó a ver a las mujeres como un objeto. No sé si ustedes recuerdan, pero David es el mismo que por su primera esposa, la hija de Saúl, luchó, mató soldados, cortó prepucios, etcétera, con tal de tenerla. O sea, valoraba a la mujer, pero en ese momento él miraba a la mujer como un objeto. A consecuencia de esa relación sexual, Betsabé queda embarazada. Entonces ahí comienza la historia de otro pecado mayor, para poder cubrir, ¿no? Dicen uno que una mentira se tiene que cubrir con otra y se va haciendo como una bola gigantesca de nieve. Eso le pasó a David. Para no hacerles la historia más larga, planea asesinar a Urías, el esposo de Betsabé, porque él pensaba que así iba a cubrir su pecado. Lo mata, lo manda a asesinar y él se casa con Betsabé. Y piensa así como que ya borré todo, ¿no? David creyó que asesinando a Urías y casándose con Betsabé ya había cubierto su pecado. Pero Dios, que lo ve todo, que conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento, estaba enterado de esta situación. Y David no podía escapar de sus ojos y de su justicia. Dios conoce nuestros más íntimos secretos y pensamientos. Aquello que tú crees que ha quedado oculto de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tu jefe, de tu líder, Dios lo conoce. Aquello que haces a escondidas en tu habitación, Dios lo está viendo. Somos su creación. Eso el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él ve lo que tú haces en lo oculto. Así que no podemos escapar, aunque aparentemente ante los demás sí. Va a llegar un momento en que el Señor te confronte por ese pecado. Ahora sí, vamos a leer 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 1 al 12, cuando David es confrontado por el profeta Natán, cuando Dios confronta a David a través del profeta Natán. Dice, versículo 1 del capítulo 12 de 2 de Samuel: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico.
Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso y dijo: tan cierto como que el Señor vivo, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dice a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente ante la vista de todo Israel. ¡Wow! Increíble y fuerte esta confrontación que hace el Señor a David por su pecado. No podemos escondernos, como decía ahorita. No podemos escondernos del Señor. No podemos ocultar nada, absolutamente nada de lo que hemos hecho. Quiero que veamos la respuesta de David. Versículo 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. No dice más. He pecado. Aquí lo que llama la atención de David, a diferencia de Saúl, es que David pudo haber buscado culpables, definitivamente. Pudo haber dicho: pues es que esta mujer Betsabé se me ofreció, etcétera, ¿verdad? Realmente David estaba llegando al punto de quiebre de su corazón cuando Dios lo confrontó por ese pecado. David entendió que tenía que arrepentirse, porque él sabía lo amoroso y lo bondadoso que había sido Dios con él en el pasado, y que él necesitaba volver sus ojos a él, arrepentirse. Él sabía que tenía que arrepentirse. Y es entonces, ¿cómo sabemos de que hubo un arrepentimiento genuino? Bueno, porque sigue la historia de David mucho más y podemos leer, pero también porque hay ahí algo escrito en las Escrituras tan bonito que escribió David, y es el Salmo 51. Y voy a leer algunas porciones de este salmo en la versión de la Reina Valera. Dice así David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado, de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué diferencia la respuesta de David a la respuesta de Saúl. David sabía que él solo quería la presencia de Dios sobre su propia reputación. A él no le importó
si su reputación iba a ser dañada ante los demás. Lo que él quería era que el Señor borrara sus pecados, borrara sus maldades y que volviera a ser su corazón blanco como la nieve. Le interesaba que el Señor no lo echara de su presencia. Quería que el Señor nuevamente renovara el gozo de su salvación. No le importaba el reino, no habló del reino, de poder, de nada. No le importaba ser rey, le importaba estar de nuevo en la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! David estaba en el punto de quiebre de su corazón. Dios no rechazó a David. Definitivamente no lo rechazó. Dios lo perdonó porque tenemos un Dios tan amoroso que Él no solo perdona nuestros pecados, sino que los borra. Y esto es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, sin pecado, vino a morir y a ser clavado en esa cruz, a través de ese sacrificio y esa sangre derramada, nuestros pecados, por más grandes que sean, no importa el pecado que estés viviendo ahorita, en el que estés metido, el Señor lo perdona. Su sangre es suficiente para borrarla, es suficiente para justificarnos. A través de ese sacrificio, Jesús nos hace justos, fíjate, justos a pesar de nuestros pecados delante del Padre. Necesitamos arrepentirnos de corazón. Necesitamos encontrar ese punto de quiebre de nuestro corazón para volver nuestros ojos a Dios. Si nos hemos alejado, necesitamos volver a Dios. Nuestro arrepentimiento trae redención. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque David, a pesar que tuvo que vivir las consecuencias del pecado, porque definitivamente no se escapó de la consecuencia del pecado, pero vivió esas consecuencias de la mano de Dios. Después de esa relación nació Salomón, de David y Betsabé, que fue un gran rey de Israel que Dios amó profundamente. El Señor te redime a pesar de tu pecado. Ciertamente las consecuencias las tendremos que vivir, pero de la mano de Dios las podremos sobrellevar. Y al final Dios hará que todo obre para bien. El punto de quiebre de nuestro corazón llega cuando nos arrepentimos genuinamente delante del Señor y entendemos que lo más importante es la presencia de Dios. Pidamos al Señor que no nos arroje de su presencia, que restaure todo aquello que nuestro pecado ha arrebatado, sea lo que sea, amor, salvación, alegría. Espero que este mensaje haya traído a ti una enseñanza muy especial, como la trajo a mi vida. Si tú deseas acercarte a Dios, es el momento. Solo clama a Él. Arrepiéntete de corazón, lo cual significa dejar de hacer lo malo. Que Dios te bendiga esta tarde y si en tu corazón está el deseo de arrepentirlo, hazlo. Hazlo hoy. No lo dejes para mañana. El Señor te está esperando para recibirte y para perdonarte. Que Dios los bendiga.